Muy buenas tardes, hermanos. Otra tarde más, un viernes de tarde, ya entrando casi en las horas del sábado. Estamos nuevamente para tener otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos contentos. Hemos tenido una semana bendecida y hemos tenido el sustento. Hemos pasado quizás por dificultades, hemos pasado por circunstancias que no quisiéramos haber pasado, pero todo sea, y sabemos que todo es la voluntad de Dios. Si usted obedece a Dios, todo lo que le ocurre es de acuerdo a su voluntad. Y la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Así que esperamos que todos estemos listos para ya comenzar un sábado más, estemos preparados para encontrarnos con nuestro Dios, también con nuestros hermanos en la fe, para que podamos regocijarnos en este día santo que va a comenzar y para que nos acordemos que somos hijos de Dios en todo momento. Quiero leer, como siempre hacemos, el matinal La fe por la cual vivo para el día 13 de abril. La fe por la cual vivo para el día 13 de abril, que lleva por título Llenos de su justicia. Dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Mateo 5:6. La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. En conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia, y el amor pues es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios se incorpora en Cristo. Al recibirle a Él, recibimos justicia. No es por conflictos penosos ni por rudo trabajo, ni aun por dones o sacrificios como se obtiene la justicia, sino que se concede gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Su justicia de por mí, dijo Jehová. Este será su nombre, que le llamarán Jehová, justicia nuestra. No hay agente humano que pueda facilitar lo que satisfaga el hambre y la sed de justicia. Pero dice Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree nunca tendrá sed. Cuanto más conocemos a Dios, tanto más alto será nuestro ideal, y tanto más ansioso nuestro deseo de reflejar su imagen. Un elemento divino se une con lo humano cuando el alma busca a Dios, y el corazón anheloso puede decir: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El llamamiento continuo del corazón es: más de ti, y siempre viene la respuesta del Espíritu: mucho más. Así que solamente la justicia de Cristo. Quiero leer otro matinal. Déjeme ver si lo consigo rápido. Está aquí. Parece que pasó algo ahí. Déjeme venir a este. Hay otro matinal que quiero leer, que también es un matinal lleno de esperanza para todos nosotros. Es
A ver si lo consigo rápido. Lo tenía aquí y se me extravió. Aquí está. ¿No está online? No. La maravillosa gracia de Dios para el día 13 de abril. La maravillosa gracia de Dios para el día 13 de abril dice, perdonen, que es que mi esposa dice que no está en vivo, pero sí lo veo aquí que está en vivo. Para el 13 de abril, la maravillosa gracia de Dios, que podamos ser vencedores. Dice así, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. Cristo ha hecho posible que cada miembro de la familia humana pueda resistir la tentación. Los que estén dispuestos a vivir vidas piadosas podrán vencer como Cristo venció. Para hacer nuestra la gracia de Dios, debemos desempeñar nuestra parte. Dios no se propone llevar a cabo en lugar de nosotros el querer ni el hacer. Su gracia es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, pero nunca como sustituto de nuestro esfuerzo. ¿Ok? Fíjense, nuestro esfuerzo es primero. Dios va a hacer lo que yo no pueda hacer, pero Él me puede dar la fortaleza para yo seguir haciendo lo que yo tengo que hacer. Dice, nuestras almas deben ser despertadas a este trabajo de cooperación. El Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos obrar nuestra propia salvación. Las refinadas cualidades mentales y el elevado tono de carácter moral no son frutos de la casualidad. Dios da oportunidades. El éxito depende del uso que se ha hecho de ellas. Es necesario discernir prestamente las puertas que abre la providencia y entrar ansiosamente por ellas. Hay muchos que podrían llegar a ser hombres poderosos si, como Daniel, dependiesen de Dios para recibir gracia, para vencer y fuerza y eficiencia para hacer su trabajo. Es necesario mantener una relación viva con el cielo, tratando de obtener tan a menudo como lo hizo Daniel, 3 veces al día, la gracia divina suficiente para resistir el apetito y la pasión. Luchar con el apetito y la pasión sin la ayuda del poder divino será fútil, pero haced de Cristo vuestra fortaleza y el idioma de vuestra alma será. En todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Decía el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Que nadie piense que puede vencer sin la ayuda de Dios. Debéis poseer la energía, la fortaleza, el poder de una vida interior desarrollada dentro de vosotros. Entonces daréis fruto para santidad y sentiréis una profunda repugnancia por el vicio. Así que, si yo quiero vencer, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, estamos leyendo la maravillosa gracia de Dios del 13 de abril, que dice que podamos ser vencedores. Dice aquí, Cristo ha hecho posible que cada miembro de la familia humana pueda resistir la tentación. Los que estén dispuestos a vivir vidas piadosas podrán vencer como Cristo venció. Así que yo tengo que estar dispuesto a tener una vida piadosa. ¿Qué quiere decir una vida piadosa? Una vida piadosa es que yo voy a tratar lo más posible, lo que esté a mi alcance,
lo más posible de yo ayudar a que mi hermano pueda salir de toda esa tentación, de todas esas cosas malignas que están en nuestro ambiente. Una vida piadosa es confiar en Dios en todo momento. Una vida piadosa es no dejar que el enemigo diga que tú eres muy pecador para poder ir a Cristo. Una vida piadosa es hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y Cristo quiere que nosotros tengamos esa vida piadosa para que podamos estar ante su presencia venciendo para vencer. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos das el privilegio de estar ante tu presencia en esta tarde. Nos das el privilegio para poder estudiar tu palabra. Y por eso queremos venir a ti en este momento para que tú nos unjas con tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra para nuestra vida. Que el enemigo no pueda obstruir esta transmisión y que tú seas el que esté siempre con nosotros. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Estoy teniendo un problema aquí, no sé qué está pasando. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Estamos aquí. Otra tarde más para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que estamos estudiando el libro Testimonios para los Ministros. Quiero leer esto aquí. Dice aquí: bueno, hay una persona que escribió algo muy largo, no lo puedo leer, es Brian Rocha, y también tenemos al hermano Omar Contreras. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos estudiando este libro, Testimonios para los Ministros, un libro que hemos decidido estudiar porque nos llamó la atención la importancia que entendemos que este libro tiene para el tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo donde el mundo necesita de Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde el hombre necesita del amor de Dios. En vez de hermana Astrid. Estamos viviendo en un tiempo donde no vemos empatía en el mundo. Estamos viviendo en un tiempo donde aún el pueblo de Dios no se ve esa unidad. Se ve un pueblo donde todo el mundo tira para cualquier lado. Donde si se amonesta al pueblo y se llama al pueblo a que busquemos a Dios en arrepentimiento y confesión, pues se crea malestar, se crea una tirantez en el pueblo. Y a veces uno se pregunta, si nosotros decimos ser el pueblo de Dios y que queremos hacer lo que Dios dice, la Biblia dice que Dios es amor, la Biblia dice que Dios es misericordia, la Biblia dice que Dios es compasión, la Biblia dice que Dios es ternura. Y si yo digo ser hijo de Dios, yo tengo que tener esas características de Dios en mí.
Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si yo no tengo esas características. En esta tarde vamos a estudiar del libro Testimonios para los Ministros. Vamos a comenzar con el capítulo número 17. Exhortación y amonestación. Acuérdense, Testimonios para los Ministros es un libro que básicamente fue escrito para los pastores de la iglesia, para los pastores ungidos, para los pastores que estaban llevando el evangelio, para aquellos pastores que reciben paga, para aquellos pastores que tienen un trabajo full time como pastor de iglesia, que lleva al rebaño, que dirige al rebaño, que educa al rebaño. Y este libro fue escrito especialmente para ellos. Por eso vemos que en este libro se habla mucho de que deben ser hombres, de que deben haber hombres. ¿Por qué? Porque entendemos como iglesia, como movimiento, como persona, como canal, de que Dios ha dicho en su palabra que solo los hombres pueden ser ungidos como ancianos y como pastores. Y por eso en este libro, como fue escrito especialmente para eso, para los ministros, se habla de pastores, mayormente de hombres. Pero también hemos dicho que este libro también es para nosotros, que somos del pueblo, que somos líderes, que somos ancianos, que somos líderes. También es para el pueblo en general. ¿Por qué? Porque la amonestación que hemos recibido de este libro es tanto para los ministros, para las naciones, como para el pueblo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Todavía me sigue afectando la garganta, disculpe. Ya estamos saliendo. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, la necesidad del mundo. Vamos a ver, estamos en el capítulo 17 del libro Testimonios para los Ministros, estamos en la página 457 de el libro físico. No sé si es el mismo libro en el electrónico, la misma paginación, pero sí es el capítulo 17 titulado Exhortación y Amonestación. Dice aquí, la necesidad del mundo, página 457, Testimonios para los Ministros. En este siglo que se jacta de sus luces, la iglesia cristiana enfrenta un mundo que yace en las tinieblas de la medianoche, casi totalmente entregado a la idolatría. Un desprecio casi universal por la ley de Jehová está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Como en los días anteriores al diluvio, la violencia llena la tierra. Los juegos de azar y el robo están llegando a ser males comunes. El uso de licores embriagantes está aumentando mucho, que ha seguido su propia voluntad no santificada. El uso de licores embriagantes está aumentando. Muchos que han seguido su propia voluntad no santificada tratarán de poner fin a su vida por el suicidio. ¿Qué estamos viendo en el mundo hoy? Estamos viendo que en el mundo hay en alta la tasa de suicidio en el mundo. ¿Por qué? Porque el licor, el alcohol, todas esas bebidas que hacen daño embriagantes, y después vienen los juegos de azar donde la gente pierde todo. Y después que pierden todo, la familia los abandona, la mujer lo deja, todo eso, y caen en una depresión las personas. ¿Y qué buscan? Quitarse la vida.
Sigue diciendo, la iniquidad y el crimen de toda clase se hallan en las altas esferas de la tierra. Los que consienten en estos errores están tratando de proteger del castigo a los culpables. Ni la centésima parte de la corrupción que existe es expuesta al mundo. Poco se reconoce de la crueldad que hay en la tierra. La maldad de los hombres casi ha alcanzado su límite. ¿Qué ha pasado con la maldad de los hombres? Casi ha alcanzado su límite. Vamos al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 21. Isaías 26, 21 dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la maldad de los moradores de la tierra, y la tierra descubrirá su sangre y no encubrirá más a sus muertos. Así que Jehová sale ¿a qué? A castigar la maldad de los hombres. Hoy en día la gente ya no cree que Jehová castiga. La gente no cree que Dios tiene que acabar con la maldad del mundo. La gente no cree que Dios viene a castigar a todo aquel pecador empedernido que no quiere abandonar el pecado. Si yo no quiero abandonar el pecado, si yo quiero seguir viviendo en pecado, mi vida llena de pecado, yo voy a ser destruido junto con mi pecado, porque yo estoy lleno de pecado. Y Dios no puede estar donde hay pecado. Pero Satanás dice, no, Dios no destruye, Dios no castiga, Dios lo que hace es perdonar, y Dios es amor, y Dios es misericordia, y Dios no importa. Y eso no es así. Dios es amor, Dios quiere que el pecador venga a Él, Dios quiere que el pecador reconozca que necesita un Salvador. Por eso es que Dios da arrepentimiento, para que con el arrepentimiento venga la confesión. Y después de la confesión, a través del arrepentimiento, entonces uno puede estar con Dios. Entonces Dios te puede dar la fortaleza para tú seguir venciendo. Pero si tú sigues rechazando el llamado de Dios a unirte a Él y abandonar el pecado, y no quieres confesar tu pecado, porque dice la Biblia, el que no confiese será castigado. Porque si tú te quedas con tu pecado adentro, si yo me quedo con mi pecado, no lo confieso, no lo abandono, no me arrepiento, no cambio mi forma de ser y mi vida, yo voy a ser destruido junto con mi pecado. Dios quiere salvarme del pecado, Dios no quiere salvarme en mis pecados. Sigue diciendo la página 457 para entrar a la 458, testimonios para los ministros, dice. De muchas maneras Satanás está revelando que él gobierna el mundo. Está influyendo en los corazones de los hombres y corrompiendo sus mentes. Los hombres que ocupan altos puestos dan evidencia de que sus pensamientos son de continuo al mal. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con los antediluvianos cuando Dios vino a investigar? Cuando Dios vino, ¿qué dice? No hay uno bueno, todo es malo. Los pensamientos no piensan nada bueno. Hoy en día, ¿qué está pasando en este mundo hoy? Ya no se pueden ver las noticias. No se pueden ver las noticias porque las noticias son depresivas. Las noticias lo que dice es que no existe misericordia en el mundo hoy. Lo que existe es un hambre de poder. Hambre de poder. Eso es lo que existe en el mundo hoy. Aún en el mundo cristiano. En el mundo cristiano también se ve que hay hambre y la gente quiere tener el poder. Y si no me aceptas a mí, pues mira, no eres nadie. No. Eso no es así. Dice, muchos buscan riquezas y no tienen espíritus. Muchos buscan riquezas y no tienen
escrúpulos en acrecentar sus fortunas por medio de transacciones fraudulentas. El Señor permite que estos hombres se expongan el uno al otro en sus malas acciones. Algunos de sus inicuos procedimientos están siendo expuestos ante el mundo para que los hombres reflexivos que todavía tienen el último deseo de ser honrados y justos con sus semejantes entiendan por qué Dios está comenzando a enviar su juicio sobre la tierra. El Señor castigará seguramente al mundo por su iniquidad. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Dios va a castigar, sí, tiene que hacerlo. Dios tiene que acabar con toda la maldad, con todo el pecado, con todo lo malo. Dios tiene que acabar con todo eso, y eso es un acto de misericordia y de amor. Es un acto de misericordia y de amor. Ahora, si usted cree, yes, yo no creo esto, pero si usted cree que no importa lo que usted haga, que usted puede trabajar en sábado, no hay problema, que usted puede comer carne de cerdo, que usted puede tomar café, que usted puede fumar, que usted puede hacer todo eso. Fíjese bien, que puede hacer todo eso. Y que usted después del milenio, el Señor lo único que va a hacer es con el fuego purificarlo. Y después que lo purifique, usted va a tener una segunda oportunidad y vivir para siempre con el Señor. Pues mire, gloria a Dios por usted. Crea usted eso. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña a un Dios que aún destruyendo al hombre, sufre porque Dios ama a sus criaturas, pero aborrece el pecado. Y como lo decimos siempre, en la Biblia, cada vez que usted encuentra que Dios tuvo que acabar, destruir y hacer algo con una nación, con una persona, como fuera, es porque ya Dios le había dado oportunidad a esa nación, a esa persona muchas veces, y ya no había más oportunidad. La persona había rechazado, la nación había rechazado completamente el llamado de Dios. Y Dios dice, mira, acuérdense, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios no tiene límite, no tiene fin, pero su misericordia tiene un límite. Y eso es bíblico. Y el perdón se le puede quitar en cualquier momento a cualquier persona. Si usted recibe el perdón del amor, de la gracia de Dios, y usted no hace lo mismo con su prójimo, de perdonarlo, la Biblia dice que Dios no te va a perdonar. Eso dice la Biblia. Isaías 60:13. Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 3, perdón. Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 3 dice: Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3. Y andarán los gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuál es la promesa? Que si yo estoy con Dios, voy a resplandecer. Y nadie será por encima de nosotros. Nadie. Dice la página 458. El Señor en su compasión está tratando de alumbrar al entendimiento de los que ahora andan a tientas en la oscuridad del error. Está demorando su juicio sobre un mundo impenitente para que sus portaluces
puedan buscar y salvar a los que se habían perdido. ¿Cuál es la misión del pueblo de Dios? Buscar y salvar lo que se habían perdido. Ayudar a Dios. Esa es la misión de nosotros. ¿Cómo yo hago eso? De la mano con Dios. Yo no me puedo apartar de la mano de Dios. Para yo poder ayudarlo a él a salvar a los demás, yo no puedo apartarme de Dios. ¿Puedo caer en cualquier momento? Sí. Estamos en peligro de caer en un pecado en cualquier momento, mientras estemos en esta tierra. Pero si yo me mantengo ahí fuerte con la mano de Dios, va a ser más difícil de caer en el pecado. Y puede llegar a ser imposible, porque de la única forma que yo puedo caer en el pecado es si yo me suelto de esa mano poderosa de Dios. Dice, él exhorta a su iglesia en la tierra a despertar del letargo en que Satanás ha tratado de sumirla y cumplir la obra que el cielo le ha señalado de iluminar al mundo. Su mensaje a su iglesia en este tiempo es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Para estar a la altura de las condiciones existentes en el tiempo cuando las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad las naciones, la iglesia de Dios ha sido comisionada para cooperar con Dios en esparcir la luz de la verdad bíblica. A los que tratan de hacer fielmente su parte como portadores de la preciosa luz, se les da esta seguridad: mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dios nos ha dado el privilegio. ¿De qué? De ayudarlo. ¿Ayudarlo en qué? A salvar almas. Ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Mateo 24, 13 y 14, un pasaje bien conocido. Mateo 24, 13 y 14. ¿Qué dice aquí? Perseverar, dice: mas el que perseverase hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Testimonio. ¿Qué testimonio estoy dando yo? ¿Qué testimonio tengo yo con la gente que me rodea? ¿Cuál es el testimonio que yo he dado? Dice aquí: el mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de sus santos. ¿En la persona de qué? De nosotros. Sigue diciendo: Dios desea que sus hijos estén ante el mundo como pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que salvar por medio de la luz de la verdad evangélica, y a medida que el mensaje de verdad que ha de llamar a los hombres de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios sea dado por la iglesia, la vida de sus miembros santificada por el Espíritu de verdad ha de ser un testimonio de la verdad del mensaje proclamado. ¿Cómo es? Santo, acuérdense, que es ser santo, apartado, separarnos de todo lo malo, separarnos de todas las cosas que me hacen daño, separarme de todo aquello que me aparta de Dios, separarme de todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, de todo. Eso es ser santo. ¿Ok? Ahora, perfecto es sin pecado. Por eso es que usted va a ver en el santuario, fíjense, en el santuario está el lugar santo y el lugar santísimo. En el santuario terrenal, el lugar santo estaba todo el año ensuciándose de pecado.
Era un lugar santo porque era un lugar separado para una obra especial. ¿Cuál era la obra especial del lugar santo? La obra especial del lugar santo era recibir los pecados del pueblo durante todo el año. Estaba la presencia de Dios en la mesa de los panes sin levadura, la mesa de la presencia. Allí estaba el Padre y el Hijo en la mesa de la presencia. Y el Espíritu Santo estaba al frente, que es la luz del mundo, el aceite, la lámpara, la luz del mundo. Y estaba la justicia de Cristo representada en el altar del incienso. Y allí estaba todo el año el lugar santo recibiendo pecado. El lugar santo, un lugar especial, un lugar separado para eso. En el santuario terrenal, en el lugar santísimo, no entraba en sí el pecado como entraba todos los días. Pero en el lugar santísimo del cielo hoy están entrando los pecados a través de la persona de Cristo Jesús. Entonces, ahora, el cordero que debía ser utilizado para la expiación del pecado tenía que ser perfecto y sin mancha. Ese cordero era separado, era santo porque era separado del rebaño. Y lo cuidaban, lo velaban, que no se rompiera una patita, que no se rompiera un cuernito, que no se rompiera nada, que el ojo que no se dañara un ojo, que no se cortara con ninguna, porque no podía tener cicatriz, no podía tener absolutamente nada, tenía que ser perfecto. Tenemos el lugar santo lleno de pecado y tenemos un cordero perfecto sin pecado. Que entonces ese cordero perfecto sin pecado recibía los pecados de otro para poder interceder por ese pecador. Y los pecados de esa otra persona, a través de ese cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, entraban al lugar santo. El lugar santo especial, ese lugar santo que era especial, preparado para recibir los pecados del pueblo. Por eso es que un pueblo, Dios quiere un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo distinto a todos los demás. Sigue diciendo la página 458 a la 459. Dios desea que sus hijos se coloquen en la debida relación con Él para que puedan entender lo que el Señor exige de ellos por encima de cualquier otra cosa. Lo voy a volver a leer. Dios desea que sus hijos se coloquen en la debida relación con Él para que puedan entender lo que el Señor exige de ellos por encima de cualquier otra cosa. No debe existir otra cosa por encima de Dios. Escuchen lo que tenemos que hacer. El pueblo de Dios ha de revelar a toda alma que lucha en el mundo lo que significa hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante su Dios. Donde quiera que estén en el hogar o fuera de él, han de ser su pueblo observador de los mandamientos. Han de tener la seguridad de que sus pecados están perdonados y de que son aceptados como hijos del Altísimo. ¿Cómo yo puedo tener la seguridad de que mis pecados son perdonados y que yo he sido aceptado como hijo del Altísimo? Tenemos que colocarnos en la debida relación con Él. Es la única forma. Si usted siente en este momento, si usted es cristiano, religioso, pertenece a cualquier religión, y usted y yo, vamos a decir yo en este momento que soy anciano de iglesia, adventista del séptimo día, movimiento de reforma, si yo siento en este momento
que mis pecados no son perdonados y que no soy parte del pueblo de Dios, es porque no tengo la debida relación con Él. ¿Entendemos? Tenemos que tener una relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, para poder recibir perdón de nuestros pecados y para poder ser llamados hijos de Dios. Romanos 8:14. Díganme en este pasaje, no lo tengo aquí, pero quiero leer, porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Porque, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Si usted no cree que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la deidad, usted no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Si usted cree que Cristo fue engendrado en la eternidad y que el único eterno es el Padre y que Cristo no es eterno, que tiene un principio que en algún momento de la eternidad comenzó a existir, pues usted no es hijo de Dios. Y nuestros pecados no son perdonados. ¿Por qué? Porque uno igual, de la misma forma, de la misma calidad, de la misma sustancia, al Padre era el único que podía salvarnos a nosotros. Cuando los ángeles dijeron, nosotros nos ofrecemos para morir por el hombre, no, uno solo, uno igual a Dios. No está diciendo que Dios es el único, el Padre es el único Dios, no, está hablando solo uno igual a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente Dios, uno de ellos tres podía hacerlo. Solamente uno de ellos tres podía hacerlo. Y ya en la eternidad atrás se habían reunido los tres y habían decidido qué rol iban a tener si el hombre caía en el pecado. Antes del pecado, Cristo no se hizo hijo. Cristo llegó a ser hijo cuando entró el pecado. Tan pronto entra el pecado, entra el concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes del pecado, antes de la rebelión en el cielo, no existía eso. Antes de que el hombre pecó, no existía eso. Eran tres iguales. Pero tan pronto se pone a funcionar el plan de salvación, eso es lo que no entiende la gente. Lo vemos, nosotros venimos diciendo esto hace tiempo, ahora se levantó un loco por ahí, lo está diciendo ahora que se cree profeta, y como él se cree profeta, él piensa que está diciendo una verdad que es ahora, es verdad nunca antes vista. Pero nosotros, especialmente esta persona que está frente a ustedes, mi esposa puede ser testigo, siempre habíamos dicho y siempre hemos dicho que antes de que el plan de salvación, de redención, se pusiera en función, antes de entrar el pecado no existía Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo surge cuando entra el pecado. Esta persona, Nelson, cuarto año, que se dice tercerería, está diciendo eso como una nueva verdad, cuando nosotros lo venimos diciendo hace años atrás. Pero acuérdense, si yo quiero ser parte del Hijo de Dios, yo tengo que tener una debida relación con Él para que entonces mis pecados puedan ser perdonados. Yo tener la seguridad de que fueron perdonados y tener la seguridad que soy contado como hijo de Dios. Segunda de Corintios. Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estáos quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová será con vosotros. Ese es Jehová. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, los tres se llamaban Jehová.
El nombre de Dios, de los tres, es Jehová. Hay un estudio por ahí. Quizá tengamos que hacerlo nuevamente, pero hay un estudio por ahí que lo hicimos donde mostramos que el nombre de los tres es Jehová. Así era que se conocía en el Antiguo Testamento los tres, Jehová. Pero cuando llega en el Antiguo Testamento se conocían como Jehová, pero cuando entra el Nuevo Testamento ya viene Cristo a la tierra, entonces es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se encarna Dios, entonces se revela lo que cuando entró el pecado ya el cielo sabía. Ahora a los hombres se les revela cuando Dios se encarna y se hace hombre, ahora a nosotros se nos revela Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hasta que Cristo no se reveló, en el Antiguo Testamento era Jehová, Yahweh, Jehová. Pero ahora dice Emmanuel, Dios con nosotros. El éxito asegurado. En la página 459 sigue diciendo testimonios para los ministros. El mundo se haya necesitado de la verdad salvadora que Dios ha confiado a su pueblo. El mundo perecerá a menos que llegue a conocer a Dios por medio de sus agentes escogidos. Con el poder del Espíritu Santo, los colaboradores de Dios han de trabajar con celo incansable y esparcir por el mundo la luz de la preciosa verdad. Al ir por los caminos y los vallados, al trabajar en los lugares desiertos de la tierra, en su país o en regiones lejanas, verán la salvación de Dios revelada de una manera notable. Cuando vayamos, cuando salgamos, cuando nos pongamos en las manos de Dios, entonces, nosotros empezaremos a comprender nuestra misión. Pero estamos viendo aquí que ¿cuál es la amonestación primordial? Relacionarnos con Dios, separarnos del mundo, ser santos, ser puros, para que podamos alcanzar la perfección en el día que Cristo venga. Porque acuérdense, nuestra naturaleza pecadora, pecaminosa, no va a dejar de existir hasta que Cristo venga. Pero yo tengo que vencer el pecado, yo tengo que vencer esa naturaleza pecaminosa antes de que se cierre la gracia. Y tenemos que entender eso. Sigue diciendo en la página 459, Los fieles mensajeros de Dios deben tratar de hacer avanzar la obra del Señor en la forma en que Él lo ha señalado. Han de colocarse a sí mismos en estrecha relación con el gran Maestro para que puedan ser enseñados diariamente por Dios. Nuevamente se repite, relación con el gran Maestro. Han de luchar con Dios en oración ferviente por el bautismo del Espíritu Santo. Aquí están los tres. Maestro, Dios, el Padre, Espíritu Santo. Para que puedan llenar las necesidades de un mundo que perece en el pecado. Toda potestad es prometida a aquellos que salen con fe a proclamar el Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? ¿Cuál es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno que dice es así, que es Cristo Jesús, que desde la eternidad que no conocemos nosotros, en algún momento cuando decidieron crear al hombre, ¿qué hicieron? Si el hombre peca, vamos a crear un plan de salvación. ¿Y por qué es eterno? Porque por toda la eternidad es lo que vamos nosotros a tratar de estudiar, el misterio de cómo Dios se hizo hombre para salvarnos a nosotros. Se llama el misterio de la piedad.
A medida que los siervos de Dios lleven al mundo el mensaje vivo que acaban de recibir del trono de la gloria, la luz de la verdad brillará como una lámpara que arde, alcanzando con su luz toda región del mundo. Así las tinieblas del error y la incredulidad serán disipadas de la mente de los sinceros de corazón en todos los países que buscan ahora a Dios, si en alguna manera probando puedan hallarle. Hay naciones sinceras, hay países sinceros que están buscando a Dios. ¿Qué está esperando? ¿Qué están esperando ellos? Que alguien vaya, que alguien se levante, pero no a condenar. No, hermano, dejemos de condenar, dejemos la condenación, dejemos que Satanás sea el que condene. Hagamos eso, que sea Satanás el que siempre condene. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al Señor: Señor, estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para levantar al caído. Estamos aquí para ayudarte, para que las personas conozcan al Dios de amor y de misericordia, pero justo y fuego consumidor. Pero acuérdense, Dios se presenta como un Dios misericordioso, un Dios que no quiere que el impío se pierda, un Dios que quiere que todo el mundo se salve. Por eso la Biblia dice: Dios no ha venido porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a la salvación. Ese es el Dios misericordioso, ese es el Dios que está esperando, ese es el Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, ese es el Dios que resucitó, que venció la muerte, ese es el Dios que lo entregó todo por salvar a este mundo. Ese es el Dios misericordioso. Ahora, es un Dios justo también. Es un Dios donde dice: yo tengo que acabar con el pecado, yo tengo que eliminar la maldad, porque yo quiero que mi pueblo, yo quiero que el hombre vuelva nuevamente a eso que tenía antes del pecado. Y de la única forma que Dios puede hacer que nosotros volvamos a tener la misma relación que teníamos con Dios antes del pecado es acabando con el pecado. Es la única forma. El peligro de adoptar procedimientos mundanos en la obra de Dios. Romanos 1, 22 al 25. Romanos 1, 22 al 25, dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, y que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho Satanás con la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué ha querido hacer Satanás con la imagen de Dios en el hombre? Destruirla. ¿Qué ha hecho? El hombre hoy en día adora todo. Quieren adorar a todo, animales. El movimiento ese Terrán que se levantó. Terian, que se levantó, donde la gente se cree gato, perro, mono, de todo. Eso Satanás lo hace porque quiere eliminar la imagen de Dios en el hombre. Y fíjense, Pablo lo dijo. Lo que acabamos de leer en Romanos 1, 22 al 25 se está cumpliendo con ese movimiento Terian, como se llama, donde se están ellos dándole la gloria a los animales en vez de a Dios. Y Pablo lo dijo, se está cumpliendo. Se lo digo a los romanos, a la iglesia que había en Roma. Pues, el peligro de adoptar procedimientos mundanos en la obra de Dios. El 8 de noviembre de 1890, mientras trabajaba en Salamanca, Nueva York,
y cuando me encontraba en comunión con Dios durante la noche, fui arrebatado y llevado a reuniones que se realizaban en diferentes estados donde presenté un decidido testimonio de reprensión y amonestación, donde presenté un decidido testimonio de reprensión y amonestación. Battle Creek estaba sesionando una junta de pastores y hombres responsables de la causa editora y de otras instituciones, y oí que los que se hallaban reunidos con un espíritu no amable expresaban sentimientos e instaban a tomar medidas que me llenaron de apresión y angustia. ¿Qué querían hacer? Querían empezar a imprimir libros fuera de la iglesia. Querían empezar a imprimir el libro de Kellogg, que tenía panteísmo. Querían empezar a hacer eso para poder adquirir más dinero. ¿Qué está pasando hoy? La agencia publicadora de la División Interamericana y la agencia publicadora de la Suramericana le han prohibido a una persona que él ponga en YouTube, ese hombre lleva más de 15 años haciendo eso en YouTube, poniendo los matinales diarios, y se lo están prohibiendo porque dicen que no, que eso le quita dinero a ellos, porque todo es el Dios dinero. Dice, años antes había sido llamada ella, la mensajera del Señor, a pasar por una experiencia similar, y el Señor entonces me reveló cosas de vital importancia y me dio amonestaciones que debían ser dadas a los que estaban en peligro. En la noche del 8 de noviembre estas amonestaciones fueron traídas a mi mente y se me ordenó que sin desmayar ni desanimarme las presentara ante los que ocupaban puestos de responsabilidad y confianza. Se presentaron ante mí cosas que no podían comprender, pero se me dio la seguridad de que el Señor no permitiría que sus hijos fueran rodeados de la niebla del escepticismo y la incredulidad mundanos, atados en manojos con el mundo. Pero que si tan solo querían oír y seguir su voz, prestando obediencia a sus mandamientos, Él los guiaría por encima de las neblinas del escepticismo y la incredulidad y colocaría sus pies sobre la roca donde podrían respirar la atmósfera de la seguridad y el triunfo. ¿Llamado a qué? A guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuál era la amonestación? A guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué querían hacer ellos? Salirse de la orden de Dios. Hacer cosas fuera de la orden de Dios. Querían hacer las cosas como el mundo, no como Dios lo había dicho que debía hacerse. Mientras estaba en ferviente oración, perdí el conocimiento de cuánto me rodeaba. La habitación se llenó de luz y estaba presentando un mensaje a una asamblea que parecía ser el Congreso de la Asociación General. Fui impulsada por el Espíritu de Dios a hacer una ferviente exhortación, porque tenía la impresión de que grandes peligros estaban delante de nosotros en el corazón de la obra. Había estado y aún estaba agobiada de angustia mental y física, embargada por el pensamiento de que debía llevar un mensaje a nuestros hermanos en Battle Creek para amonestarlos contra una manera de proceder que excluiría a Dios de la casa editora. Saben que la casa editora finalmente se quemó porque decidieron hacer lo contrario, decidieron imprimir el libro de Kellogg del panteísmo. Y cuando estaban listos para imprimir, donde estaban las placas en la máquina impresora para empezar la impresión, el fuego destruyó todo. Los bomberos decían que el agua que le echaban parecía gasolina. Decía, esos fuegos de los adventistas no se pueden apagar. Es imposible apagarlos. Así decían los bomberos. Porque cuando el pueblo de Dios decide hacer lo que Dios no dice que no se haga, la ira de Dios cae sobre su pueblo. No importa el pueblo que sea.
No importa el que se crea hacer, no. Si no hacemos la voluntad de Dios, si no hacemos lo que nos dice, la ira de Dios va a caer sobre nosotros y nos va a destruir y va a elegir a otros. Mateo 21, 41 al 43. Ya estamos casi terminando. Mateo 21, 41 al 43 dice: ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. 43. Por tanto os digo, el reino le será quitado de vosotros, el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a una nación que produzca los frutos de él. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, organizacional, yo creo que ya el Señor le ha quitado todo. Yo creo que ya como organización, ya el Señor no está ahí. ¿Por qué? Por todas las abominaciones que se ven todos los días ahí. Todos los días. Se ven abominaciones de danza, de bailes sensuales, de niñas levantando los pies con falda y mostrando su ropa interior al público que está mirando. Conquistadores que lo único que piensan es danzar, bailar, gozar, brincar, saltar, donde los pastores están utilizando el martillo de Thor y están utilizando disfraces, vistiéndose como superhéroes para que pastores del gozo, para que los jóvenes estén en el gozo de Dios, se visten de superhéroes. Y Dios dice: ya el reino fue quitado y se lo dará a otra nación. Porque el llamado de Dios es Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. El llamado de Dios siempre ha sido al arrepentimiento. Pero el problema es que no lo aceptamos, ese llamado. Y acuérdense, y lo volvemos a repetir, el pecado imperdonable, el pecado de muerte, el pecado que nos lleva a muerte, ¿cuál es? El rechazo del llamado al arrepentimiento del Espíritu Santo. Por eso es que el pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos llama al arrepentimiento. Ese es el pecado de muerte. Reprensiones para la iglesia, página 461 a la 463. Vamos a leer hasta la 463. Vamos a ver. Los ojos del Señor estaban fijos en su pueblo y reflejaban dolor mezclado con desagrado. Se pronunciaron las siguientes palabras: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. El que lloró sobre el impenitente Israel, al ver su ignorancia respecto de Dios y de Cristo como su Redentor, observaba el corazón de la obra en Battle Creek. Un gran peligro amenazaba al pueblo, pero algunos no lo sabían. La incredulidad y la impenitencia cegaban sus ojos y confiaban en la sabiduría humana para la conducción de los más importantes intereses de la causa de Dios en relación con la obra de publicaciones. En la debilidad del juicio humano, los hombres reunían en sus manos finitas las líneas de control, mientras que la voluntad de Dios, el camino y el consejo de Dios no se buscaban como algo indispensable. Hombres de una voluntad obstinada y férrea, tanto dentro como fuera de la oficina, se confederaban
decididos a tomar ciertas medidas de acuerdo con su propio juicio. Por eso es que los digo y lo voy a seguir diciendo. Por eso es que aquí en este canal, en este estudio que hacemos, nosotros leemos la Biblia y el espíritu de profecía. Y cuando decimos algo no es nuestra propia opinión, es algo que tiene que estar basado con la lectura que estamos teniendo. Y por eso leemos capítulos enteros. Por eso dividimos estudios en diferentes partes, para que la gente no pueda decir que estamos inventando algo, como está ocurriendo por ahí. Miqueas 6:8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Ser justos, ser misericordiosos y caminar con Él. Página 462. Necesidad de discernimiento espiritual. Le dije, no podéis hacer esto, el mensajero de estos vastos intereses no puede ser confiado, le dije, no podéis hacer esto. El manejo de estos vastos intereses no puede ser confiado totalmente a los que revelan poseer poca experiencia en las cosas de Dios y no tienen discernimiento espiritual. No se debe debilitar la confianza del pueblo de Dios en todas nuestras filas, debido a las diferencias administrativas de algunos hombres falibles en relación con los importantes intereses que se encuentran en el gran corazón de la obra, que tienen una influencia decisiva sobre nuestras iglesias de los Estados Unidos y de los países extranjeros. ¿Qué está pasando hoy? Por ejemplo, hoy la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que dijeron que no iban a tener mujeres como pastoras, pues hoy hay una vicepresidenta, de muchos vicepresidentes que hay una vicepresidenta y dicen que es pastora honorífica en la Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día. Bueno, si colocáis vuestras manos en la obra de publicaciones, ese gran instrumento de Dios, para poner vuestro molde e inscripción sobre ella, descubriréis que es peligroso para vuestras propias almas y desastroso para la obra de Dios. Será un pecado tan grande a la vista de Dios como lo fue el de Usa cuando extendió su mano para sostener el arca. Por eso es que hay que tener cuidado aún a quien nosotros le permitimos que utilice nuestros materiales. Fíjense, esta es mi opinión, ahora sí yo voy a decir mi opinión. Mi iglesia, a la que yo pertenezco, está permitiendo que otros ministerios que no creen lo mismo que nosotros creemos en muchas cosas, utilizar materiales. Yo creo que eso no debe ser. Pero es algo que quizás yo sea el único que tiene esa opinión. Ahora, si me pueden convencer de que sí se debe hacer, ok. Pero hay que tener cuidado las personas que utilizan nuestros materiales impresos. No lo puede utilizar cualquiera, porque la gente tiene que entender que nosotros nos compartimos con lo que esas personas creen. Hay quienes han incursionado en las labores de otros hombres y todo lo que Dios le pide es que apliquen justicia y amen misericordia y anden humildemente con Dios y trabajen concienzudamente como hombres empleados por la iglesia para hacer la obra confiada a sus manos. Algunos han dejado de hacerlo y sus obras lo manifiestan. Cualquiera que sea su puesto, cualquiera que sea su responsabilidad, si tienen tanta autoridad como acá, descubrirán que Dios está por encima de ellos y que su soberanía es suprema. El único supremo es Dios. No existe hombre.
Si algún hombre dice, yo soy profeta, y como yo soy profeta, yo soy uno con Dios y yo soy igual a Dios porque yo soy uno con Dios, y si tú no aceptas lo que yo te diga, te va a llevar a aquel, porque tú tienes que aceptar al profeta obligado. Pero cuando ese profeta se expresa contrario a lo que la Biblia dice, justicia, misericordia y humildemente con Dios, no es profeta. Ten cuidado. Hay que llamar el pecado por su nombre. Hay que decir a la gente que hay que abandonar el pecado. Pero no condenemos a aquel que está luchando por abandonar el pecado. Y algunas veces puede caer. No. No debe haber unión con los incrédulos, ni debéis reunir a cierto número escogido de personas que piensan como vosotros, para que digan amén a todo lo que proponéis, mientras excluís a otros que pensáis no están de acuerdo con vosotros. Se me mostró que era sumamente peligroso hacer esto. Wow. Tenemos ¿qué te dice aquí? Yo quiero ver, no debéis hacer unión con los incrédulos, ni debéis reunir a cierto número escogido de personas que pensáis como vosotros, para que digan amén todo lo que proponéis. Mientras excluís a otros que pensáis no estarán de acuerdo con vosotros. Sí, se me mostró que era sumamente peligroso hacer esto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estaban haciendo en Battle Creek? A los pastores, de hecho, a la misma hermana White, la sacaron de Estados Unidos y llevaron a Australia, porque ella no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y estas amonestaciones le hacían daño. Entonces, ¿qué hacían los pastores? ¿Qué hacían los líderes de la casa publicadora? Se reunían y no avisaban a los que sabían que no iban a votar a favor a las cosas que ellos querían hacer. Y aquellos que sabían que estaban con ellos los traían. Fíjese lo que está diciendo aquí. No es que nosotros nos vamos a juntar con las demás iglesias, no. Ella está hablando de la política que estaba ocurriendo en la casa publicadora. Los líderes de la casa publicadora que querían irse al mundo y imprimir cosas del mundo, se reunían, y aquellos pastores, aquellos líderes de la casa publicadora que sabían que se iban a ir en contra de lo que ellos querían proponer, no los invitaban. Y a los que estaban de acuerdo con ellos, que a todos les decían amén, que aceptaban todo lo que estos líderes querían hacer, a eso sí los llamaban. Eso es lo que está diciendo. Último párrafo, página 463. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración, confederación, a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El mundo no ha de ser nuestro criterio. Permitir que el Señor obre y permitir que la voz de Él sea oída. A la ley y al testimonio. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el testimonio? Los profetas. Fíjense, la ley son los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el testimonio? Los profetas que pusieron en alto esa ley. Si yo, Ramón Ayala, hago estos estudios y yo digo algo que está en contra, primero, de la ley de Dios, y segundo, que está en contra de los profetas de la Biblia y el espíritu de profecía, si yo digo algo de eso, no me escuchen, que está en contra de eso. Porque la ley, los mandamientos de Dios y los profetas, el testimonio, es lo que el pueblo de Dios tiene que buscar seguir. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con los mandamientos de Dios? Ahora está llegando el sábado. ¿Y la gente qué está haciendo?
La gente corriendo para arriba y para abajo, y cuando ya está quedando media hora de llegar el sábado, ay, ahora sí me voy a bañar rapidito ya, y 5 minutos para llegar el sábado, y ay, ahora sí. Y decimos que guardamos el sábado. A la ley, mandamientos y el testimonio, los profetas. Que Dios nos ayude a que podamos sacar tiempo para relacionarnos con Dios. Porque, como dijimos, de la única forma que yo puedo tener seguridad de que mis pecados son perdonados, de la única forma que yo puedo tener seguridad que soy hijo de Dios, de la única forma que yo puedo amar la justicia, hacer misericordia y caminar humildemente ante Dios o con Dios es si yo tengo una relación constante con Dios. Esta es la única forma. No nos dejemos engañar. Satanás quiere acabar con nosotros. Satanás quiere que nosotros sigamos en nuestros pecados para poder ser destruidos, para que Él no tenga que pagar por mis pecados. Que Dios nos ayude a ser victoriosos junto con Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque en este momento tú nos das la oportunidad de venir ante tu presencia en oración. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra. Ayúdanos a aceptar que podemos, con tu ayuda, si nos relacionamos contigo debidamente como debe ser, podemos vencer el pecado. Podemos amar la justicia, podemos caminar contigo humildemente, podemos hacer misericordia con los demás. Ayúdanos a hacer luz. Danos la fortaleza, te rogamos. Danos el poder necesario para ser vencedores en tu nombre. El mundo está siendo engañado por todas partes. Hay hombres hablando mentiras, engañando a tus seres queridos, a tus amados, condenando, juzgando, separando, dividiendo, deshonrando, blasfemando tu nombre. Señor, ¿hasta cuándo permitirás que tu nombre sea tan altamente blasfemado? Si nosotros hemos tomado tu nombre en vano, si hemos blasfemado tu nombre, ayúdanos a poder limpiar nuestra mente, nuestros corazones, para que esa deshonra y esa blasfemia salga de nuestra mente, de nuestros labios, y que podamos en todo lo que hagamos en nuestra vida honrar y glorificar tu nombre. Gracias porque nos das el privilegio de comenzar un sábado más. Nos ponemos en tus brazos de amor para que este sábado sea otro sábado glorioso, donde podamos gozarnos contigo, donde nos podamos gozar de honrar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Que el Señor los acompañe. Feliz sábado tengan todos. Que pasen un día agradable, hermoso, precioso en el Señor. Y que podamos, si Dios quiere, si Dios lo permite, volver mañana en la tarde a tener otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor los acompañe. Y acuérdate, hijo, vuelve al hogar.